Bueno, decíamos que vamos a hablar de educación, porque hay un montón de temas vinculados a la educación que están generando muchísima preocupación. Hay tantas cosas, desde la ausencia de designación de funcionarios centrales para la administración de la educación pública, pasando por el intento de asociarnos con Google para administrar la base de datos y toda la política de educación a distancia, pasando por cosas increíbles como la decisión de la ministra de pedir que se aprueben o se pase de años a los alumnos con 4 materias previas, digamos, y pasando por las políticas salariales y la ausencia de concursos y designaciones. Tiene la gentileza de atendernos la diputada provincial y ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Alavec. Claudia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Acá estamos tratando de armarnos para ver cómo se arma este rompecabezas que es la educación pública de Santa Fe hoy. Sí, bueno, la verdad que yo he tratado de ser muy cuidadosa, de no salir públicamente a hacer algunos planteos tempranamente. Entendemos que es un cambio de gestión, que se tiene que acomodar, que tiene que plantear su equipo de trabajo. Luego vino el proceso de la pandemia, que todos sabemos que es una crisis inmensa a nivel mundial. Ya es para escribir el libro de los desaciertos del Ministerio de Educación, la verdad. Yo he sido muy cuidadosa, he considerado, como te decía, el cambio de gestión, cómo pueden acomodarse con sus nuevos equipos, la pandemia. O sea, uno considera las enormes dificultades que hay y de ninguna manera quiere convertirse en un obstáculo para que las cosas avancen, pero la cantidad de desaciertos es llamativa, hasta errores en los cuadernillos que se están distribuyendo a los chicos y chicas, con la enorme cantidad de profesionales que tenemos en Santa Fe, personas capacitadas con posgrados, en didácticas específicas, en currículum. Bueno, realmente es muy raro lo que está pasando. Vamos a ese punto. Se distribuyen los cuadernillos y lo que hay son, por ejemplo, la incorporación de letras que ya habían desaparecido en el abecedario, digamos. Eso es muy llamativo. ¿Eso a qué responde? ¿A un error o a una resistencia a los cambios de la Real Academia Española? No, es que ya esos cambios están, ya hace años que eso no se trabaja de esa manera, hay errores en matemática, bueno, hay muchas cosas de que hablar, ¿no? Pero yo creo que faltan equipos profesionales, preparados en el Ministerio de Educación. De hecho, como decía, en Santa Fe hay muchísimas de esas personas que tienen, pero absolutamente toda la actualización, toda la formación, han hecho enormes sacrificios, algunos pagando de su bolsillo maestrías, otros con maestrías públicas, como las que hicimos desde el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, hay realmente mucha gente que puede hacer las cosas muy bien, entonces es llamativo. Creo que faltan equipos, falta delegado regional en la Cuarta, en Santa Fe, con la complejidad y la enorme cantidad de escuelas y el territorio inmenso de 4 departamentos que atiende la Cuarta. Hay una sobrecarga, me parece muy fuerte, sobre los supervisores y sobre los directivos de las escuelas. Bueno, esto está llevando a un malestar docente que la verdad que es comprensible, porque en una situación tan difícil encontrarse sobrecargados con otras tareas que debería asumir el ministerio con sus equipos es complejo, y la verdad que yo lo entiendo porque he recorrido casi todas las escuelas de la provincia de Santa Fe y uno entiende las complejidades. Claudia, ayer se conoce una carta de los docentes y directores digamos, y autoridades escolares muy preocupadas porque hay una resolución de la ministra Cantero que propone, digamos, modificar el sistema de evaluación y digamos, de paso de grado, bajo el nombre, digamos, o bajo la pretensión de la inclusión educativa, y deciden que pueden pasar alumnos que adeudan hasta 4 espacios curriculares pasada la evaluación de marzo del 2020. Es decir,
se le está quitando al pibe el derecho de saber o de estudiar, porque digamos, la evaluación tiene que ver con la certificación de que un alumno sabe, aprendió. Ahora, esto de permitir que un alumno pase de curso con un nivel de conocimiento reducido, parece un acto de flexibilización, digamos, o de candidez, pero en realidad se trata de una acción muy temeraria desde el punto de vista del derecho a aprender del pibe. Sí, la verdad que hay varias resoluciones concatenadas que algunas incluso con retroactividad, que es complejo desde todo punto de vista analizarlo porque no se pueden hacer esas resoluciones con retroactividad. Hay otras que incluso contradicen decretos, o sea, es difícil también hacer una resolución en contra de un decreto. Bueno, los que participamos de la gestión conocemos un poco más en detalle esas cosas, ¿no? Pero lo más preocupante es que no se cuida la trayectoria educativa del estudiante. Nosotros hicimos mucho énfasis en esto durante nuestra gestión. La evaluación finalmente es cómo cuidamos esa trayectoria educativa, cómo analizamos los progresos, cómo acompañamos a cada uno de los chicos y chicas para mejorar la calidad educativa. La evaluación es el resultado de eso, de todo un proceso de trabajo y de análisis de las trayectorias educativas y por supuesto de hacer el mayor esfuerzo para tener incluidos a todos y todas en el sistema educativo en todas las edades. Ahora, la verdad que a mitad de año pasar a los chicos de año en la secundaria, en esta situación que estamos viviendo, ¿qué significa? Que va a tener nuevos docentes, que va a tener nuevos compañeros, que de alguna manera va a perder ese seguimiento de trayectoria educativa porque no se va a encontrar bien y va a perder además todo lo que tendría que aprender en el segundo semestre, más todo lo de el primero del año siguiente, el primer trimestre del año siguiente. Claudia, perdón, pero si un alumno no aprendió, vamos a poner un ejemplo burdo, matemática 1, no puede ir a cursar matemática 2 y digamos, con la ligereza porque no lo va a aprender, no conoce matemática 1, es la base para poder aprender matemática 2. Digo, de verdad es grave, es grave porque se le está negando al pibe el derecho a aprender, aunque el pibe diga es una obligación. Bueno, no es una obligación formal, hay una construcción formativa, hay un proceso, hay una construcción, un trabajo, digamos, que hace que el pibe acceda a ese conocimiento. Y es como que se burlara ese protocolo, por poner una palabra de moda. Y hay un trabajo docente y un seguimiento docente, eso también se burla. Bueno, los docentes dicen... Porque realmente no se tiene en cuenta eso, se lo pasa a otro docente que lo tiene que conocer de cero en medio de esta situación y con un montón de trayecto, de contenidos que no ha podido desarrollar. Esto no facilita para nada la equidad educativa, la justicia educativa. Todo lo contrario, perjudica a los que ya están con dificultades dentro del sistema, pero también hay que pensar que esto sí cambia los números y las estadísticas, ¿eh? Ojo con este punto. A ver, ¿por qué? Porque tener más chicos que pasan de año, tener más chicos que quizás se gradúen con este sistema, tener más chicos que se inscriben a través de que ahora es obligación del supervisor o del directivo inscribir en el ciclo siguiente. Esto cambia las estadísticas. Perjudica la trayectoria educativa, perjudica el trabajo docente, o al menos no tiene en cuenta cabalmente el trabajo docente, pero así a fin de año podemos ver quizás números diferentes. Yo lo advierto con anticipación porque conozco perfectamente el sistema y los análisis estadísticos y demás. Entonces, bueno, me parece que acá hay que poner en la balanza. Cuidamos a los chicos, cuidamos su educación, los acompañamos, trabajamos sus trayectorias, cuidamos la relación docente-alumno. Eso es fundamental en este momento, cuidar ese compromiso y ese trabajo del docente con cada uno de sus estudiantes individualmente. Claudia, ayudarlo, acompañarlo en un momento tan difícil. Los docentes además dicen que no fueron consultados en nada, o sea que nadie les preguntó qué creían ellos, que son los que están día a día con el alumno, ¿no?
no es tampoco menor. Están día a día, no, claro, están día a día y están en esta situación, reitero, con una nueva planificación del trabajo, con mucha más carga horaria de trabajo, con nuevas herramientas que muchas veces se pagan ellos, internet, datos de los celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Están en una situación difícil. Entonces, no consultar qué está pasando, si esto realmente beneficia o perjudica, todo lo anterior a, claro, ese decreto que ahora no estaría vigente por una resolución, fue totalmente trabajado con los docentes. O sea, nada de lo que se hace puede ser sin considerar la realidad de los docentes y de las escuelas. Y me parece que hubo mucha planificación. Yo puedo nombrar secundario completo. Bueno, si hay algún docente escuchando, se acordará que trabajamos mucho secundario completo, que trabajamos vuelvo a estudiar, que trabajamos trayectorias personalizadas, que trabajamos interdisciplina. Bueno, hay miles de herramientas para hacer las cosas bien. Por eso digo que es difícil entender por qué no se aprovecha esto de que tiramos todo abajo y empezamos de cero. Nunca dio resultado en la Argentina ni lo va a dar. Entonces, ¿por qué no se toma lo que, cambiándolo, mejorándolo, modificándolo? Pero bueno, algunas cosas que existían y que funcionaban, ¿por qué no se toman? ¿Por qué se tira todo abajo? Bueno, esa es un poco mi duda, siempre tratando de aportar desde lo constructivo, reitero, entiendo la situación, es muy difícil trabajar en estos momentos, pero tenemos que estar unidos y acompañarnos para que las cosas salgan lo mejor posible. Ahora, en la situación que Claudia, estamos. honestamente, ¿alguna vez la llamó Cantero para preguntarle cómo continuar esto, de qué manera podían iniciar una etapa superadora de esto, o directamente no hubo nunca consultas? No, la verdad que no. Yo he trabajado en la transición con, bueno, otros actores de su mismo partido, hemos dejado biblioratos armados, cuestiones que estaban a mitad de camino, como algunas obras, cuestiones que estaban en marcha, como alguna planificación de concursos, algunas cosas se han hecho, por ejemplo, algunos concursos de los que estaban planificados se han llevado adelante, pero después fue todo muy difícil, todo muy difícil. Tengo un par de preguntas más. La primera tiene que ver con la percepción personal. Ustedes, cada vez que arrancaban el año lectivo, usted o su antecesora, digamos, siempre tienen la dificultad de la discusión salarial, de la paritaria, de que empiezan tarde, de que el 3%, 0,3%. Ustedes llegaron a recomponer el año pasado casi el 45% de aumento salarial con la cláusula gatillo. ¿Qué sensación tiene cuando ve que suspendieron la paritaria de manera unilateral, que no hay recomposición salarial, ni siquiera el 3% que se había ofrecido, que el docente está perdiendo de manera desesperada frente a la inflación el salario y que los dirigentes gremiales más representativos, vamos a poner los nombres de los referentes de ANSAFE provincial y de SADOP, están callados? Sí, yo digo, el último aumento que recibieron los docentes lo recibieron con la paritaria nuestra. Sí. Ese fue el último aumento salarial. No hubo nunca más nada. Creo que es la única junto a Chubut que ni siquiera tuvo un decreto, porque bueno, algunos terminan resolviendo unilateralmente, cosa que tampoco es correcta, pero bueno, al menos hubo algún tipo de recomposición. Creo que esta es la única provincia junto a Chubut que no ha hecho nada. En cuanto a los dirigentes gremiales, yo creo que algunos han salido tibiamente, es verdad, sí, ANSAFE La Capital, pero algunos han salido a hacer el reclamo. Sí, ANSAFE La Capital, ANSAFE Rosario. Sí, pero los que se sientan en la mesa de paritaria, que son los secretarios generales de los gremios, digamos, provinciales, algunos sacan un comunicadito, pero digo, ustedes, Claudia, por una diferencia de 0,3%, porque no incorporaron, digo, ¿cuántos días de paro se comió la provincia de Santa Fe durante su gestión, durante la de Racino, por diferencias mínimas en una negociación que recomponía seriamente el salario del docente? Y hoy que no hay recomposición, los dirigentes están guardados. A mí me despierta una enorme indignación y no termino de entender por qué.
No termino de entender por qué. Sí, es difícil de entender, es difícil de entender. Reitero, hubo comunicados oficiales, Sadop Rosario también sale también, permanentemente, sí, pero son... no así Sadop Santa Fe, ¿no? Yo creo que ahí directamente no hubo ni una sola voz. Escuché algo de UDA también. Sí. Pero realmente mucha tibieza, ¿no? Si uno compara con esto que vos decías, de los paros, de las movilizaciones, bueno, es difícil, la verdad. No, puede ser indignante para ustedes, porque ustedes sí que lo sufrían, digamos, lo sufrían porque ustedes ofrecían el 14,5 y le decían, no, queremos el 16 y le paramos 3 días. Pasó el año pasado, sin ir más lejos, digamos, ¿no? Había una diferencia de 0,3 y estaban recomponiendo como en ningún lugar del país y les paraban. Y digo, acá es como que pasaron 5 meses y no hubo, salvo los paros de antes de la pandemia. Sonia Leso me dice a mí, bueno, ¿qué querés? No se puede hacer paro ahora. Sí se puede hacer paro ahora. ¿Cómo no se va a poder hacer paro ahora? O se puede por lo menos tener una postura más firme, pero evidentemente no les están haciendo. Sí, hay evidentemente una cuestión política, una cuestión también del respaldo. Yo creo que más al gobierno nacional que al gobierno provincial en algunos casos. Bueno, una mezcla de cosas, ¿no? Que se van dando y que forman parte también de la política, que uno muchas veces no comprende, sinceramente, muchas veces no se comprende, pero bueno, yo creo que por otro lado está el docente, ¿no? Lo que decimos la base, el afiliado. Sí, que está recaliente. Ahí hay otro entendimiento de la situación. No, está recaliente. Entendimiento. Están recaliente todo y lo que pasa es que también empiezan a indignarse con la dirigencia. La última, Claudia, porque la escuché en una videoconferencia, no me acuerdo con quién, pero me colgué en una charla que mantenían, ahora se me borró con quién la mantenían, pero en este caso no tendrá importancia, creo que era una chica, no sé si una militante, una dirigente, que estaban hablando sobre educación en general y hablaron sobre este tema de la educación a distancia, de la educación por internet, de la teleeducación. Y me sorprendió algo que dijo en la teleconferencia, que yo lo desconocía. Ahí el gobernador y la ministra salieron como asombrados porque el 30% de la población no tiene internet, como si esto fuera, digamos, como si no conocieran que hay un 30% de la población que es pobre. Y nos descubrimos que hay un 30% de la población que no tiene internet. Sí, eso pasa acá, pasa en Jujuy, pasa en el Gran Buenos Aires, digamos, no es un problema de Santa Fe. Pero me sorprendió este tema del intento, que no sé qué nivel de formalidad o de propuesta real hay, de sustituir los esquemas de comunicación con las escuelas por la plataforma de Google. ¿Hay algo real de eso? ¿Hay algo concreto? ¿Es solamente un rumor que pongan a Google? No. Es así. Los docentes, muchos están trabajando con la plataforma de Google Classroom, teniendo, bueno, obviamente yo también aclaro, nosotros tenemos una plataforma pública de software libre, como todo el gobierno de Santa Fe, que hemos trabajado durante nuestra gestión, que hay que profundizarla, hay que ampliarla, hay que hacer un montón de cosas, por supuesto, pero hay una base muy sólida con una plataforma pública, que hoy es lo que recomiendan absolutamente todos los especialistas en educación, ¿no? Porque sabemos que las plataformas públicas impiden, por ejemplo, que se filtren datos de menores, situación terriblemente delicada, ¿no? Y por supuesto que todos sabemos que estos grandes monstruos de la comunicación están sacando una gran tajada de la pandemia, ¿no? Porque están accediendo a un montón de información en todo el mundo de miles de personas y la educación también tiene mucho que ver con eso. Bueno, nosotros ya presentamos una ley de educación virtual en la Cámara de Diputados, que va a ser pionera en el país, esperemos que todos los bloques acompañen, y que considera estos aspectos: una plataforma pública de software libre, que la educación en la virtualidad puede ser un complemento de la educación presencial cuando volvamos a la futura normalidad y pueda ser utilizada, que haya acceso público, que haya dispositivos como el Conectar Igualdad en su momento, pero bueno, obviamente todo eso tiene que ser ayornado, que haya posibilidades de también tener planes de estudio completos en la virtualidad, como el Vuelvo a Estudiar,
La escuela 1330, que es la que trabaja totalmente en la virtualidad en Santa Fe, es la única que funcionó todo este tiempo. Tiene 5.000 estudiantes cursando actualmente en toda la provincia de Santa Fe. Esa es la de volver a estudiar. Exacto, y tiene 1.100 egresados, 1.100 egresados, no paró ni siquiera los egresos, y 5.000 estudiantes activos actualmente que no tuvieron ni la más mínima dificultad, obviamente continuaron, la única que continuó como venía trabajando, que también hicimos la propuesta en la Cámara de que esto se puede extender, se liberaron todos los contenidos, la plataforma, todo para que todas las escuelas secundarias puedan acceder a esto, que ya está armado en la virtualidad. Sí, sobre una base. Que no es lo mismo que mando tarea y espero la respuesta. Sí, además sobre una base. Es diferente. No, sobre una base desarrollada además por el Estado santafesino. Entonces digo, estamos renegando del valor del desarrollo que tiene el Estado. Y de verdad, yo lo digo personalmente, Claudia, regalarle los datos de cada uno de nuestros chicos a Google es un tema delicado, Es un tema delicado, porque le estamos regalando mucha información de menores. Yo no termino. Muy. Bueno, nada, Claudia, la verdad que yo voy a decir algo que queda mal, pero la verdad que la extraño. Bueno, hay mucha gente en Facebook que dijeron, fue una excelente ministra, Acuerdo, fue una excelente ministra, decían. También había otros comentarios, pero se ve que los borraron, eran interesantes también para decirlos al aire. Claudia, ojalá salga esta ley contra la privatización de las plataformas digitales educativas. Ojalá haya una reconsideración de las resoluciones de la ministra, ojalá tachen la ELIE y la CH del abecedario de los cuadernillos de los chicos de Santa Fe. Digo, ojalá todo, ¿no? Ojalá la resistencia y el diálogo institucional hagan posible una recomposición, una reconducción de todo esto, pero también me permito ser pesimista, porque la impresión que da es que hay una visión, una cosmovisión sobre la educación diferente, absolutamente diferente. Bueno, yo como siempre a disposición para construir, para aportar positivamente y para que realmente la educación siga siendo lo que tiene que ser, el derecho absoluto, garantía de muchos otros derechos, como decimos, la madre de los otros derechos es la educación. Así que a disposición para seguir trabajando en ese camino. Gracias, Balaguer, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo virtual. Bueno, ahí estaba. Claudia Balaguer, ex ministra de Educación, diputada provincial, especialista si las hay en educación. Me parece que es una persona absolutamente autorizada. Y con ella hicimos un repaso de casi todas las situaciones que nos venían planteando los oyentes. Estamos en problemas. Tenemos una ministra de Educación que cree que la ELIE y la CH son letras, cuando están derogadas por todo el sistema educativo de habla hispana. Además, desde 1994, sí, no es que algo que ocurrió hace 3 años atrás. No, 25 años, 25, 26 años. Tenemos una ministra que cree que es mejor darle todos los datos a Google en lugar de armar una plataforma virtual propia. Tenemos una ministra que cree que lo importante es que los chicos pasen de años sin importar cuál es el proceso educativo. Y acá no faltará el estúpido que, bueno, pero la escuela, no, loco, vas a la escuela, tenés que aprender. La idea es que vos aprendas, tenés un derecho a aprender, aunque a vos te moleste como adolescente tener que estudiar. Claro. Pero digo, tenés un derecho que te da el Estado, que es la posibilidad de aprender para poder acceder a conocimientos. Pasando por encima todos los derechos laborales de los docentes que no son consultados, a los que les piden que cambien la modalidad en el medio del año. Y en una situación de sometimiento salarial a los docentes que no tiene más antecedentes que los antecedentes anteriores a digamos, la gestión de Reutemann y las gestiones de la primera gestión de Obey. Que además los docentes son aquellas personas que se ponen al hombro los comedores, que hacen tareas extras en este contexto de pandemia, que bueno, por lo menos que le reconozcan por su trabajo, porque obviamente eso lo hacen de manera solidaria, pero que también están con ese tema. Hay una cuestión lingüística que a mí me llamó poderosamente la atención. Hay un spot
del gobernador sobre el COVID, en el que habla de las escuelas y no menciona nunca la palabra docente. Dice a los trabajadores del sector, a los porteros, a los estudiantes, y nunca menciona la palabra docente. Hay como una negación, digamos, al valor del docente. Ni siquiera el reconocimiento en el spot está. No está. No dice la palabra docente, es como que lo tiene negado. ¿Viste cuando vos no querés decir una palabra y la eludís? Es como que no reconoce la existencia, los invisibiliza. Y acá, para cerrar, me parece, Aleso, ya está. Me parece que ya está. Aleso, Testoni, bueno, a Bayugar no le voy a pedir nada, siempre digo, Bayugar es un empresario. Pero, digamos, contra la dignidad que están mostrando Ansafe Rosario, Sadov Rosario, o Ansafe La Capital, UDA, el comportamiento de Ansafe, ya raya lo bochornoso. Raya lo bochornoso. Espero que no sean ciertos los rumores que indican que habrían obtenido algunos familiares algunos cargos públicos, y que eso sea lo que los está frenando. La verdad que lo de Ansafe, repito, yo les tengo un afecto enorme a los de Ansafe. Hemos hablado con Sonia 2 veces acá, hemos hablado abiertamente, pero ya me parece que el maltrato al que está siendo sometido el docente, con un silencio sepulcral de Ansafe, ya habla de complicidad.